Conversé con Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y coordinador anticorrupción y de Educación de México Evalúa, sobre este reporte que presentaron, la impunidad en la nómina magisterial. Analizamos y encontramos que, por un lado, digamos que la noticia positiva es que sí hay un número importante menor de anomalías en el manejo de la nómina. Sin embargo, aquí es donde empieza el problema, es que persistieron, por ejemplo, pagos indebidos por 1,086 millones de pesos a más de 9,000 comisionados sindicales. Y que además, cuando se le señaló a la autoridad educativa federal, a la SEP, que había estos pagos indebidos, pues ellos lo aceptaron y dijeron, bueno, es que a los estados les pedimos el reintegro, muéstranos que te reintegraron los pagos indebidos. Solo han recuperado 0.3% de los pagos indebidos, y además nos confesó la autoridad en una respuesta oficial de petición de información que no estableció denuncia alguna, a pesar de que estos desvíos son delitos. ¿Por qué serían indebidos este tipo de recursos? Desde 1943, en el caso de los comisionados sindicales, el reglamento para los trabajadores de la educación prohíbe que se le cargue al erario el costo de los trabajadores del sindicato. Es una persona que está registrado como maestro, ¿no? Por eso recibe su sueldo, su nómina como maestro, pero al final de cuentas está haciendo labores. No está en el aula, sino está trabajando para el sindicato. Y el sindicato, hoy es Día del Maestro, y el sindicato a todos los maestros de las escuelas públicas del país, no de manera voluntaria, sino a fuerzas, le quita el 1% de su salario cada quincena. Dinero tienen gente. No es que sean pobres y no puedan pagar el salario de sus trabajadores, nada más que son conchudos y se los pasan al erario. 9,000 de ellos ustedes tienen detectados. 9,000 que costaron 1,086 millones de pesos. Sí. Ahora, en cuanto a las negociaciones, que entiendo que también se detectaron negociaciones políticas por las cuales se está utilizando este tipo de recursos, también ahí señaladas en el informe. Sí, de hecho nos preocupa porque hay un 10% del fondo que está dividido en 3 subfondos a su vez. Uno que se llama de gasto corriente, otro que es de gasto operativo y uno que le llaman gasto compensatorio, que es como para tratar de compensar a los estados que habían perdido en la distribución del nuevo fondo. Ese 10% no es transparente, no tiene reglas en la ley de cómo se distribuye y en qué se puede gastar. Y lo que observamos es que algunos estados tuvieron la inteligencia política para meter ciertas plazas estatales, como por ejemplo Baja California Sur, con cargo al erario federal. Hay dinero para los maestros que se paga una parte por la federación, el 70% me dices, y hay otro que es 30% que cada estado se tiene que hacer responsable. Exacto. Uno de los puntos o de los focos rojos es este cambio de te lo paso a ti, federación, y yo ya no me hago responsable de ese sueldo. Digamos que varios focos rojos. Uno es ese. 2, seguiste pagando un número menor, pero un número importante de comisionados. 3, detectamos lamentablemente que hay algunos estados que son muy ingeniosos para la tranza. ¿Por qué? Porque cuando empezó la autoridad federal a apretarlos para detener los pagos de los pagos indebidos de los comisionados, los movieron a puestos administrativos que supuestamente sí puede pagar el fondo. Pero cuando la Auditoría Superior de la Federación fue a buscar en los centros de trabajo a este personal administrativo, y cuando la propia SEP cruzó la información que tenía de la nómina con lo que los directores de las escuelas le reportan de los maestros que tienen en sus escuelas, en ambos casos encontraron un número importante de personal que no fue localizado en los centros de trabajo. Y entonces nosotros vemos, lo moviste a puestos administrativos cuando además en ningún estado ha aumentado la matrícula de educación básica. No es como que se necesitaba más administrativos. Van y verifican que realmente estén, no los encuentran. Entonces no es que realmente todas las anomalías de la nómina se hayan detenido, sino que encontraron la manera de darle la vuelta a la ley. El cuarto foco rojo es que en todo esto la autoridad federal no estableció denuncias, recuperó muy poco dinero de los pagos indebidos. La Auditoría Superior ha documentado y presentado 125 denuncias ante la PGR, hoy Fiscalía General, ninguna
Ninguna ha causado alguna responsabilidad legal ni en contra de quienes permitieron los pagos indebidos, ni en contra de quienes los recibieron. Ni una sola sanción. Por eso le llamamos la impunidad en el manejo de la nómina magisterial.